bienvenidos otra vez, ya os hemos dicho. Hoy, el taller de hoy, el tema de hoy es directamente ¿tengo miedo? ¿Vale? O sea que es una pregunta muy clara. Creo que tengo miedo. ¿En tu caso? ¿Tú crees que tienes miedo? Algo, pero menos que antes. Algo, pero menos que antes. Sí. ¿Y en tu caso, Sandra? En mi caso no. Ya no tienes miedo, Sandra. ¿Por qué? Olea. Anda. Dice, No, de verdad, no, nada. Vale, muy bien. Me siento yo misma y muy libre. La palabra es libertad, porque como el miedo, los miedos eran los que te frenan en realidad, pues al no tenerlo, pues no hay nada que me frene. Exactamente. De hecho, eso es importante, ¿no? ¿Qué es el miedo? Porque realmente, ¿qué es a lo que llamamos miedo? Eso sería otra pregunta, ¿no? En tu caso, ¿tú tienes miedo? Tienes miedo, por eso has venido, ¿no? ¿Y en tu caso tienes miedo? No. ¿No? Tengo un poco de miedo en algunas situaciones, Ajá. en la cual es como una defensa, ¿no? Claro que sí. ¿Y usted tiene miedo? Sí, algunas veces sí. Algunas veces. Sí, pero esto... Vale. Realmente, bueno, empezaríamos definiendo qué es a lo que llamamos miedo, ¿no? Realmente. Porque cada persona puede experimentar el miedo de una forma totalmente distinta. Y a nosotros nos gusta siempre empezar diciéndolo pues de un modo muy contundente. El miedo no existe. El miedo es una invención de la mente para imposibilitarse hacer, ser o tener lo que realmente quieres tener en la vida. O sea que partiendo de esa premisa es importante darnos cuenta de que todo lo que indaguemos en el taller de hoy son, argumentos que nuestro ego ha ido forjando para intentar inhibirnos y quedarnos en una zona de confort, ¿vale? Hoy vamos a profundizar un poco en eso, en el origen de nuestros miedos y también si realmente tenemos miedo, porque el ego, como nosotros nos gusta definirlo, es nuestro compañero de viaje. Realmente el ego no es un enemigo al que haya que eliminar. El ego es nuestra personalidad aprendida, según todas las experiencias de vida que hayamos tenido, tanto conscientes, es decir, con comprensión, como sin comprensión, que serían las inconscientes. Y ahí es donde radica el origen del miedo. Es decir, hay situaciones que no hemos llegado a comprender, que no hemos llegado a entender, que nos han sacado de nosotros, que nos han hecho que nos desidentifiquemos porque hemos percibido juicios externos, hemos percibido que siendo nosotros mismos el entorno nos ha rechazado o nosotros hemos interpretado que nos ha rechazado y como consecuencia empezamos a actuar de cierta forma para encajar en ese entorno. Esas experiencias son las que al final forjan lo que nosotros consideramos que es el miedo. Entonces al final el miedo se puede decir que es un recuerdo que realmente hemos distorsionado por una vivencia que no hemos llegado a comprender. Y que a su vez esa distorsión nos ha condicionado en la forma de expresión. Es decir, hemos creado una máscara, una persona, que de hecho la etimología de la palabra es máscara, ¿vale? Una máscara, una personalidad acorde a lo que creemos que son los peligros que nos podemos encontrar en la vida. Y claro, salir a la calle con miedo a tener X peligros del pasado nos condiciona, aunque no queramos. Y eso está focalizado en nuestra mente inconsciente. Ahora después explicaremos claramente cómo se crea ese miedo, ese origen de la incomprensión. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es analizar un poco qué formas de expresión tiene nuestro miedo. Porque Sandra ha dicho, yo ya no tengo miedo. Por ahí también he escuchado a lo mejor a alguien, realmente a lo mejor ya no tiene miedo. A lo mejor lo que tiene son, pues como yo digo, ramalazos, ¿no? Pequeños resquicios de reestimulación, porque realmente nuestro ego, que se ha forjado, que se ha creado a consecuencia de ese miedo, de esa incomprensión, va a estar acompañándonos toda la vida. Según eso, todos los miedos vienen del pasado. Absolutamente todos los miedos vienen del pasado. De mi juventud, esto me dice mucho. Claro. De hecho, absolutamente. se forjan en la infancia, los primeros años. Un tipo de miedo que no haya tenido nunca en la infancia, sino que se ahora. En verdad, todo viene derivado de lo que son episodios de la infancia que no se han comprendido. Otra cosa es que se hayan transformado, ¿vale? Hay un proceso de distorsión y como consecuencia un proceso de transformación en la personalidad, que no necesariamente son directamente proporcionales a lo que era el origen de la incomprensión del miedo, ¿vale? Es decir, que hay un proceso como de mutación, y eso es lo que vamos a explicar hoy, qué proceso de mutación tiene, para que veamos cuál es nuestro origen, pero también que veamos cómo es su expresión. Y en vez de empezar por el origen, vamos a empezar por la expresión.
¿Vale? Por una parte de la expresión. Bueno, aquí como veis hay tres dibujitos muy claros. Una luz de bombilla, esto representa el intelecto. Bueno, más o menos. La ha dibujado Dani. Por cierto, él es Daniel y yo Miguel Ángel, para los que no nos conozcáis, ¿vale? Esta luz representa el intelecto. ¿Por qué? Porque mi miedo tiene muchas formas de expresión y algunas de ellas están más, digamos, a la par de lo que sería nuestra mente intelectual, nuestro raciocinio, otra es más sobre nuestras emociones y después hay lo que sería unos condicionamientos que se instauran en nuestro cuerpo. Entonces, para explicar cómo es ese proceso, vamos a partir de eso, de ver cómo, o mejor dicho, cuándo mi miedo toma forma en mi día a día en forma de desde el intelecto. Todo lo que son juicios o comparativas, todo lo que yo juzgue o me compare con respecto a los demás, o de algún modo vea una serie de niveles de superioridad o inferioridad, todo ese tipo de expresiones tienen su origen en nuestro miedo. Absolutamente todos los juicios, toda la crítica que enjuicia y toda la comparativa está en base a nuestra incomprensión de miedo. ¿Por qué? Porque está directamente además relacionada con nuestro intelecto. Es decir, he tenido en la infancia un miedo que directamente estaba relacionado con lo que era el intelecto de la otra persona. Es decir, el miedo se ha focalizado no en la parte emocional, sino en la parte, digamos, de personalidad. Y claro, mi mente tiene una parte de intelecto y otra parte de emoción. La parte emocional es muy simple, es cuando tengo una emoción desbordada hacia lo negativo o hacia lo positivo. La euforia positiva también crea incomprensión y después deriva lo que sería el miedo, ¿vale? Pero también estaría lo que es un sistema de creencias que directamente es quien lo crea, el intelecto. Nuestra mente intelectual es la que crea esas creencias y esos argumentos de defensa que desde la percepción de un niño no comprende, ¿vale? Y al fin y al cabo los juicios y las comparativas vienen de ahí, porque ¿quién es el que juzga? ¿De dónde parte el primer juicio que tuvo la humanidad? Sí, pero quiero decir, ¿de dónde parte el primer juicio realmente? ¿De Dios? Bueno, eso de Dios sería demasiado abstracto para analizarlo, ¿no? Bueno, si nos vamos un poco a pensar, ¿no?, cómo se ha podido producir un juicio. Para que haya un juicio o una comparativa tiene que haber, de algún modo, una norma. Si no hay un baremo de catalogación de lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, o lo válido y lo inválido, no podría. Pero ¿quién crea esa norma? Nuestra mente intelectual. ¿Vale? Con esto no estamos diciendo que toda norma sea buena o mala, ¿vale? Sino que la norma está creada generalmente por miedo a que ocurra, a que pase algo o no. Eso no significa que haya normas que podamos respetar y acatar, ¿vale? Siempre y cuando no tiene por qué interferir lo que es mi expresión de ser como persona, ¿vale? Entonces, bueno, es muy interesante darnos cuenta de eso, de que realmente para que haya una comparativa y un juicio ha tenido que haber un baremo. De hecho, no en todas las sociedades se juzga a las mismas cosas. Hay sociedades donde se juzgan pues a las mujeres que no llevan pañuelos. Aquí no hay ese problema. Pero en otras sociedades se juzgan otro tipo de cosas, o mejor dicho, aquí se juzgan también otro tipo de cosas que en otras sociedades ni existen. Incluso el juicio de que no tengas el último iPhone, porque eso es un juicio, ¿vale? Pues en civilizaciones donde no le den importancia o incluso no tengan móvil, evidentemente eso no existe. Pero hay una tendencia, hay una norma social de cultura y de tendencia que de algún modo se instaura. Y es interesante que nos demos cuenta de que toda tendencia, toda norma, realmente quien lo crea son las incomprensiones. Porque un miedo te hace creer ser inferior. Y para sentirte aliviado en esa inferioridad, está bien compararte y sentirte que eres superior a alguien, ¿vale? Y además buscamos también ese control de la vida, ¿no? Y una forma de controlarlo y que no se nos descontrole es pues eso, crear una serie de normas que nos permita, digamos, encajonar la vida, por así decirlo, y que no se nos vaya la cosa de madre, por así decirlo, ¿no? Entonces, de esa forma sé que en mi día a día las cosas van a estar estructuradas de una forma que yo voy a conocer más o menos, o eso cree mi intelecto,
van a estar más o menos donde yo creo que van a estar. De esa forma, pues no me va a coger nada nunca por sorpresa, aunque después la realidad supera lógicamente a esas normas, ¿no? ¿Vale? Y después, bueno, la comparativa que hemos dicho antes también es interesante. En el momento que mi día a día se basa en compararme si me va bien o no, si soy feliz o no, eso es una comparativa. Ya simplemente el preguntarme, ¿soy feliz? Me estoy comparando con los que yo creo que son felices. ¿Y quiénes son felices? ¿Los que yo veo sonreír? ¿Cuántos de vosotros no habéis sonreído y por dentro no tenéis ninguna gana de hacerlo? Realmente la felicidad como tal, siempre nos gusta decir que no es un objetivo a alcanzar, forma parte de lo que es nuestra expresión de ser. El problema es que no nos damos cuenta de que la felicidad ya la tenemos. Creemos que necesitamos de lo externo para ser felices, sin darnos cuenta de que la felicidad no es sentirme eufórico ni pletórico. Ni tener una serie de cosas. Exactamente. Ni vivir la vida de una forma concreta, ni catalogar la felicidad, porque ahora se tiende a catalogar la felicidad, ¿no? Y decir, es que para ser feliz necesito tener esto, esto, esto y esto. Y se hace desde el tener, cuando la felicidad no está en el tener. El tener puede ser una consecuencia del ser yo. Y se pueden tener una serie de cosas, nadie está diciendo lo contrario. Pero que no base yo mi felicidad en ese tener. Porque si tengo que esperar a tener para poder ser feliz, siempre al final voy a tener que tener algo. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, por ejemplo, ¿no? Cuando llegaban estas fechas, ¿no? Los Reyes Magos, los Reyes, es que cuando tengas esto, como me regales la última videoconsola, que yo voy a ser el tío más feliz del mundo, el niño más feliz del mundo. Después la tenía y pasaban una semana y ya la tenía así, la podía jugar y tal, pero ya la felicidad esa que creía que me iba a dar esa consola se desvanecía, ¿no? Y año tras año me pasaba exactamente lo mismo. Quería otras cosas y veía que después al final, cuando las tenía, pues nada, volvía otra vez a la rutina. Y eso lo vamos después repitiendo cuando somos adultos, ¿no? Con otras cosas, lógicamente, pero se repiten. Y esto que está diciendo Daniel vale de tránsito para lo que sería la mente desde la emoción. Porque hemos dicho que aquí está la norma, las normas, ¿no? O las tendencias, ¿vale? Las que realmente determinan o potencian tendencias. Y cada vez más potencian en muchos casos que se juzgue cada vez más o se compare cada vez más. Digamos que, aunque no nos demos cuenta, sí que a veces podemos decir, aunque yo no soy mucho de eso, ¿no? Pero sí que podemos decir que somos un poquito títeres. Porque somos un poco títeres, porque sí es cierto que las normas y las tendencias normalmente en nuestra vida dejamos que nos influyan. Y no somos nosotros los que simplemente nos permitimos ser y expresar lo que somos, sino que nos dejamos que los demás nos digan cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer las cosas y qué cosas son las correctas o incorrectas y qué cosas son las que tenemos que tener para tener la felicidad. ¡Ole! ¡Qué hipocresía!, ¿no? No nos damos cuenta de que así estamos siendo títeres, estamos dejando que los miedos de otros nos controlen también a nosotros. Yo con esto no estoy creando ninguna alarma en ningún aspecto, simplemente quiero que reflexionemos sobre eso, ¿no? Sobre el cómo realmente las tendencias y las normas nos influyen, pero cuidado, que nosotros también marcamos en nuestro día a día nuestras propias normas y tendencias e intentamos después volcarlas hacia los demás. No hablamos solo de lo externo a nosotros, sino que nosotros mismos en nuestro día a día, en nuestro microuniverso, continuamente estamos intentando crear una tendencia o unas normas según mi creencia de lo que es ser, hacer o tener las cosas bien, mal, etcétera, etcétera. Y eso también muchas veces hace, en mi caso también, que reflexione, ¿no? Porque nos marcamos objetivos tremendamente enormes, ¿no? De lo que debería ser el mundo, incluso, ¿no? Y decimos, es que el mundo tiene que ser un lugar mejor, tiene que haber paz, tiene que haber armonía y tenemos que erradicar el hambre en el mundo, ¿no? Nos marcamos objetivos súper grandes, ¿no? Y pensamos que si el mundo no está así, no vamos a ser felices, sin darnos cuenta de que nuestro microuniverso, como dice Miguel Ángel, está totalmente descompensado. Y queremos marcarnos esos objetivos tan grandes cuando ni siquiera nuestro propio microuniverso está todavía en armonía. Claro, importante, armonía. Porque si yo empiezo a darme cuenta y a ser consciente de esto,
y lo que hago es enfrentarme a eso. Si hay una guerra y yo me doy cuenta de que estoy en el bando contrario, estoy fomentando la guerra. ¿O no? Entonces lo interesante no es meterme en una guerra, es darme cuenta de que estoy en una guerra sin darme cuenta y que la guerra se ha provocado por una incomprensión que se ha iniciado en el pasado. Cuando soy consciente de esa guerra que internamente tengo y que externamente se expresa en todas las situaciones de mi vida, ahí tengo dos opciones. O quiero participar de la guerra, por lo tanto, yo veré, ¿no? Pero seguiré potenciando el tener que enfrentarme a unos aspectos concretos y juzgaré y compararé y determinaré qué es lo correcto, lo bueno y lo malo. Y al final en esa guerra me puedo perder, porque cada vez más me dejaré influir por las tendencias o las normas, que no es lo que de forma innata brota de mí. Si realmente nos permitimos ser como los niños, ¿no? Cuando nacen, realmente ahí no está ni el bien ni el mal, está la espontaneidad. Es la expresión de nuestro ser, es lo que nosotros llamamos la conciencia. La conciencia es la expresión simplemente de la espontaneidad. Todo lo que el niño capta de lo externo y lo apropia como una guerra es lo que determina y lo que va creando esa personalidad adquirida, ese ego, ¿vale? Esa personalidad aprendida, ¿vale? Pero la realidad es que es una imitación de unos patrones sociales. Si no hubiera esa imitación, pues probablemente no existiría el miedo. Lo mismo que en muchas sociedades concretas no existen las depresiones y se mueren todos los días muchas personas y muchos niños. La depresión es una enfermedad también inventada y lo digo así de claro. La enfermedad es una somatización del miedo para expresar lo que yo creo que los demás me tienen que dar o me tienen que atender, etcétera, etcétera. Tiene muchos matices que iremos viendo en estos talleres encuentros. Pero sobre todo radica en la falta de responsabilidad que no quiero tener en mí. Cuando me desidentifico en esa infancia, pues, con ese miedo, con esa incomprensión que me llega, noto que si soy yo, me van a juzgar, entonces prefiero soltar esa responsabilidad. Y ahí es donde va radicando esa potenciación del miedo y esas depresiones, esas enfermedades psicológicas, por así decirlo, ¿no? En el no querer yo ser responsable de mi vida, no quiero ser responsable. Y como no quiero ser responsable, vuelco esa responsabilidad en el entorno. Vuelco mis miedos en el entorno. Vuelco la responsabilidad del yo estar bien en el entorno. Importante aclarar o puntualizar lo que siempre nos gusta decir, y es que el lenguaje que usamos es directo, pero no está enfocado en que el ego interprete qué es lo bueno o lo malo, porque entonces estaríamos juzgando precisamente lo que estamos intentando plasmar. Estamos simplemente poniendo las cartas sobre la mesa, pero no con ninguna intención de que hagáis A o B, es decir, de que hagáis algo, sino de que os deis cuenta de quiénes sois, punto. Que cada uno con lo que capte, con lo que sienta, pues lo exprese después o lo tire a la basura. Pero que indaguéis y que lo constatéis en vosotros. Eso es lo que hacemos en estos talleres, que vosotros, esto que estamos explicando, lo identifiquéis en vuestra vida y en vosotros mismos. No como una teoría muerta, como una letra muerta, sino con una práctica. Por eso hacemos esas dinámicas creativas que ahora después trabajaremos, ¿vale? Claro, en la parte emocional, ¿qué ocurre? Que aquí tendríamos varias... se me ha olvidado uno, censura, ¿vale? Lo censurable, ¿vale? Al final es el sometimiento también, ¿no? Cuando una persona, un niño, por ejemplo, siente que lo censuran, que lo coartan en su expresión de libertad de ser, el niño empieza a tener una distorsión desde el intelecto e interpreta que tiene que comportarse así y que juzgar también a otros niños que hagan algo similar a simplemente lo que ha realizado, ¿no? Esto ocurre mucho pues con momentos donde los niños pues se sonríen y los adultos pues no quieren que sonríen en ese momento. Claro, el niño no entiende por qué no tiene que sonreír. Lo que no entendemos, o lo que mejor dicho no nos damos cuenta, es que el niño puede asociar una censura con emociones. Y aquí es donde se va creando un batiburrillo, digamos, ¿no? Un cruce de coincidencias y de asociaciones que nuestra mente inconsciente distorsiona. Y puede provocar rechazo afectivo o puede provocar necesidad afectiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después lo vamos a trabajar con la dinámica.
vais a trabajarlo vosotros, ¿vale? En la parte emocional, en la parte de nuestra mente, emociones, ¿vale? Lo primero que tendríamos, bueno, lo primero, no, da igual el orden, ¿vale? Sería rechazo a las emociones. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Cuando una persona siente rechazo emocional a unas emociones concretas. Hay personas que no soportan el espíritu de la Navidad. Por ejemplo, ahora que lo acabamos de pasar, ¿no? A emociones de amor como familia, etcétera. ¿Por qué creéis que es? Evidentemente todo está asociado a unas experiencias, ¿vale? Y esa persona empieza a distorsionar lo que son sus emociones. Aclaro, para los que no habéis venido a lo mejor antes a otro taller, las emociones no es algo natural de nuestro ser, sino que es algo que se va mutando y adquiriendo, aprendiendo según nuestra personalidad, nuestro ego que se va formando. Sí que es verdad que el ser humano tiene unas emociones para experimentarlas, pero las emociones también se aprenden, no todas son espontáneas, ¿vale? Y esto es lo que estamos hablando cuando aprendemos que hay emociones que están asociadas con algo que es censurable para mí, ¿vale? Después tendríamos la necesidad externa, es decir, cuando yo tengo una necesidad de algo externo a mí, emocionalmente hablando, por lo tanto nunca me voy a encontrar bien o no me voy a sentir querido a menos que alguien me quiera. Aquí siempre decimos lo de las medias naranjas, ¿no? Necesitaré de mi media naranja o de personas que me quieran o de tener algo externo a mí para sentirme bien, sin darme cuenta de que si yo internamente no me siento bien, nunca nada externo me va a poder hacer sentir bien. Me podrá hacer sentir de forma momentánea, durante una franja de tiempo muy concreta, sentirme con unas emociones muy buenas. ¿Pero eso a qué me va a llevar? Precisamente a engancharme a ese tipo de emociones. Necesitaré el chute, será mi droga. Necesitaré de tener esas emociones en mi vida para sentirme como mínimo bien, sin darme cuenta de que eso es una dependencia también, ¿vale? Es como cuando tenemos una pareja, recién tenemos una pareja, ¿no? Y el enamoramiento es una euforia, un sentimiento súper fuerte, ¿no? Que después al cabo del tiempo va desapareciendo, porque realmente eso no es el amor real. Eso es una necesidad. Exactamente, eso es una necesidad. Si yo no me amo, no voy a amar a la otra persona. ¿Y cómo pretendo que la otra persona me ame si yo no me amo? Si yo no sé lo que es amar, ¿cómo pretendo amar a otra persona? ¿Y cómo pretendo que esa persona me ame? ¿Qué es el amor entonces para mí? Y aquí habría varios términos que analizar que veremos en otro taller que esté enfocado. Eso lo haremos más cerca de San Valentín. ¿Vale? Muy apropiado, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que tanto esta parte intelectual como esta parte emocional después tiene su forma de expresión en nuestro cuerpo, ¿vale? En lo que sería nuestro cuerpo. Esto es un brazo así, ¿vale? Fuerte. En la dinámica que os hemos dado viene también, ¿vale? No es una flor. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí lo que habrá será, por un lado, impulsividad. No os vamos a decir cómo es el cruce, porque ahora vamos a hacer una dinámica que va a destapar en nuestra vida eso. Entonces no queremos decirlo para no condicionaros, ¿vale? Por un lado generará impulsividad. Impulsividad, entendemos por impulsividad algo que yo no soy capaz ni siquiera de gestionar ni de darme cuenta. Es como que es superior a mí, ¿no? Es lo típico de que alguien a lo mejor pues me venga por detrás y me ponga la mano encima y yo directamente me vuelva de forma agresiva porque no soporto que me violen en mi espacio personal, físico, ¿vale? Eso es una impulsividad, pero también puede ser una impulsividad el simple hecho de que alguien, yo escuche como alguien le dice a una persona algo muy concreto y yo directamente tenga que, digamos, saltar y enfrentarme contra esa persona, porque no sea capaz de tolerar ese tipo de argumentos o de expresiones, de formas, etcétera, ¿no? Después tendríamos lo que es el sentimiento, que además está asociado con la impulsividad, de ayuda y protección. Sería la impulsividad asociada a tener que proteger, ya sea a mi hijo, a seres queridos o al que yo considere que son personas débiles. Y en ese momento algo se apodera de mí, como decimos, ¿no? Y mi cuerpo actúa descontroladamente sin que yo pueda tampoco interferir al respecto. El espíritu de mamá gallina. ¿Eh? El espíritu de mamá gallina. ¿Vale? Después tendríamos también por aquí la gula. La gula
La necesidad de tener que comer, o mejor dicho, el disfrute de comer mucho y sentirme muy bien cuando como, eso también tiene su reflejo en algo que hemos visto antes, ¿vale? Y después también, no necesariamente hablamos con la gula como que la persona que tiene que estar comiendo todo el día, simplemente la persona que no sabes por qué te sientes bien cuando comes de forma, digamos, más de lo que necesitas, ¿no? ¿Vale? Y después tenemos la parte de bloqueo. Aquí en el bloqueo habría muchas formas, ¿no? Pueden ser ausencias de recuerdos. Eso es un bloqueo en mis recuerdos de vida. Puede ser una ausencia directamente, momentos presentes donde la persona se queda en blanco y no es capaz de interactuar en ese momento. Puede haber también lo que serían bloqueos asociados, por ejemplo, a una parte de desmayo, ¿vale? Directamente personas que se desmayan y a veces ocurren con digamos, estímulos muy concretos, solo que la persona no lo ha interpretado, ¿vale? Y así hay varios tipos de expresión, ¿no? La ansiedad, el sentir ansiedad también es otro tipo de bloqueo, ¿vale? Y bueno, es muy interesante darnos cuenta del por qué se focalizan esos bloqueos, ¿vale? Porque esos bloqueos también tienen su expresión en ese origen de la incomprensión, ¿vale? De hecho, en muchos talleres, en muchas sesiones privadas que hemos hecho, hemos podido, cuando vamos desbloqueando la incomprensión de la persona comprende cómo se le crea el bloqueo y cuándo se le reestimula. Y es muy interesante a veces cuando la persona se da cuenta de que siempre ocurren una serie de patrones muy concretos, muy específicos, ¿no? Y claro, cuando la persona lo puede ver con claridad y lo puede constatar después en su vida, ese bloqueo se puede ir desbloqueando. Porque la persona ve que no es real, no es algo que no tenga explicación, sino que es algo que mi mente asocia y como asocia, crea en el cuerpo una reacción. Digamos que aquí van cogidos de la mano mi intelecto y mi emoción. En mi mente yo tengo mi parte consciente y mi parte inconsciente. Y ahora os lo vamos a explicar, ¿vale? En esa parte consciente no hay ningún problema. Yo comprendo qué es lo que me gusta, lo que no, lo que quiero, lo que no quiero, etcétera. Pero, y en las emociones igual, experimentar emociones ya sean de felicidad o de tristeza tampoco ocurre nada. El problema es cuando se distorsiona una comprensión, una experiencia de vida y en esa distorsión se crean engarces entre mi parte racional que no comprende y la emoción asociada a esa experiencia. Entonces ahí se hacen como si fuera una especie de unos entresijos, ¿no? unos nudos que se van creando y que la persona no sabe después desentrelazarlo. Pero la realidad es que son muy sencillos de desatar, ¿vale? Al igual que se han forjado de forma muy sencilla, ¿vale? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Vamos a hacer la primera parte del ejercicio antes de explicar un poco más, ¿vale? Vamos a coger esta hoja que todos tenéis, que se llama directamente Tengo miedo. Los que estáis viéndonos en este vídeo a través de Mindalia Televisión lo podéis descargar en el link que aparece en la descripción, ¿vale? Bueno, lo tenemos aquí, ¿verdad? Antes de nada, lo que os voy a pedir es que en la franja inferior, que hay muchas palabritas sueltas, descolocadas, desordenadas, pues vamos a pedir que subrayéis todas aquellas que consideréis que están presentes en vuestra vida. Que las subrayéis. Reivindicar, ayuda, impulsividad, protección, gula, rechazo, bloqueos, crisis, desmayos, ansiedad, ausencias. Simplemente que la marquéis, ¿vale? La subrayéis. Ah, sí, claro. Dale, vale. Sí. ¿Quién necesita vale para eso? Como hemos explicado ahora mismo los términos, no tenéis duda de qué es cada cosa. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Hola. ¿Vale? Cuando hablas de protección, ¿que tú la necesitas o que tú la das? Vale las dos opciones. Cuando hablamos de protección o ayuda, puede ser que yo necesito ayuda o que yo ayudo, que yo necesito protección o que yo protejo. ¿Necesito proteger? Sí, me siento que quiero que me protejan o necesito proteger a los demás. Exactamente. ¿Vale? Siempre valen las dos opciones. No hay ningún problema. Pueden ser de mí hacia los demás o los demás hacia mí. ¿Vale? En esta dinámica vale. ¿Vale?
En la misma. ¿Perdón? En la misma. Claro, ahora después explicamos. ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Ausencia qué cosa era? Ausencias es cuando directamente no eres capaz de estar en este momento. Puede ser en un grado inferior, es decir, lo típico de es que no soy capaz ni siquiera de recibir la información, no comprendo lo que está ocurriendo. Es como que me abstraigo, ¿no?, de esa realidad, me voy, me evado, no sé por qué, pero me evado, y es como si estuviera un poco tonto en ese momento, ¿no?, porque no soy capaz de, entre comillas, enterarme de nada. Pero también puede tener un grado mayor, directamente puede ser que ese bloqueo me lleve incluso a no reaccionar, a quedarme casi que paralizado, ¿vale? Una falta de concentración. Falta de concentración en una, digamos, un nivel un poco más alto, pero sí, totalmente. De hecho, la falta de concentración sería el primer pasito a lo que es una ausencia. Si veo que tengo mucho problema de falta de concentración, lo marco. ¿Vale? ¿Y reivindicar? Reivindicar es cuando en mi día a día, de algún modo, o bien yo siento que los demás reivindican mucho con respecto a cosas que yo hago, o con valores que tenemos en común. Yo tengo en común unos valores con alguien y reivindicamos mucho sobre esos aspectos. Y en nuestro día a día, muchos temas de conversación pueden ser ese tipo, o de acción, pueden ser ese tipo de reivindicaciones. ¿Vale? Es como luchar por una causa. ¿Vale? Aunque la lucha a lo mejor solamente sea hablar todos los días sobre esa causa, ¿vale? Sin hacer nada, también puede ser, ¿vale? Porque de hecho eso es muy común, ¿no? Reivindicamos de todo, pero lo reivindicamos de boquilla. Con esto no estoy diciendo que tengamos que hacerlo, ¿eh? Cuidado. Siempre matizo. Aquí nunca decimos lo que tenéis o no que hacer, eso es cosa vuestra. Aquí analizamos lo que son cosas de la vida humana, ¿no?, de la vida, y en el fondo todo forma parte de lo mismo, ¿no? Ya iremos viéndolo con distintas perspectivas, ¿vale? ¿Lo tenemos? Vale, muy bien. Una vez que ya lo tenéis todo seleccionado, lo dejamos ahí y después retomaremos la dinámica, ¿vale? Vamos a explicaros ahora cómo se produce ese origen del miedo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hemos dicho que nuestra mente tiene una parte de mente consciente y mente inconsciente. Mente consciente, yo me doy cuenta de lo que ocurre en mi día a día, en mi momento, en mi acción, en mi entorno. Inconsciente es cuando no comprendo lo que está ocurriendo, ¿vale? Y eso es interesante. Cuando surge en mi, digamos, experiencia de vida algo que mi mente no comprende lo que ocurre, al principio empiezo a estar confuso, ¿no?, a no entender qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, poco a poco eso va más. Sí, realmente la mente inconsciente se asocia a dos tipos de dolor. El dolor físico, porque yo tenga un accidente o ingiera unos medicamentos fuertes o bebidas alcohólicas, dolor físico, ¿vale? Y luego dolor sentimental, porque tenga algún tipo de choque emocional con una persona, ¿vale? Esos dos tipos de dolores es al final lo que hacen que yo entre en esa inconsciencia mental. Es una situación que hace que no esté en el pleno uso de mis sentidos, a través del cuerpo, oído, vista, gusto, etcétera, etcétera. Todo aquello que me saque de mi estado actual, de esa percepción concreta y real de lo que es la vida, de ese momento presente, hace que entre en un estado de inconsciencia mental, ¿vale? Interesante, porque en ese momento que entro en ese estado, nada de lo que estoy percibiendo lo estoy, digamos, asociando a lo que realmente ocurre, sino que lo estoy entrelazando desde mi intelecto y mis emociones según siento en ese instante. Y si estoy confundido y cada vez va a más, evidentemente lo que estoy asociando son elementos, digamos, negativos o de dolor, como bien ha dicho Dani, ¿no?, a ese tipo de experiencia. Ahí incluso se producen lo que son, pues, los condicionamientos incluso a oídos, a sonidos, a olores, a colores. Personas que no saben por qué, tiempo después de un episodio que ni siquiera ya, digamos, no fueron capaces de recordarlo de forma plena, de repente sienten un rechazo, por ejemplo, a este tipo de color, al color morado. ¿Cómo se produce eso? Es muy fácil. Mi mente... Realmente no solamente somos conscientes de lo que con la lógica nos damos cuenta, es decir, tenemos nuestros sentidos y ahí
percibimos información, pero percibimos mucha más información de la que realmente somos conscientes. Digamos que tenemos un subconsciente, que eso es aparte, ¿vale?, que recaba mucha más información de las que somos conscientes con nuestra mente consciente, ¿vale? Sin embargo, en el inconsciente es cuando, como bien estaba diciendo Daniel, se produce ese agujero de incomprensión, ¿vale?, ante una experiencia que no he entendido. Si hacemos lo que es una línea del tiempo, esto sería mi nacimiento, el tiempo futuro, y este sería mi momento presente, ¿vale? Si yo he tenido una experiencia donde he tenido una experiencia desde la incomprensión, un momento, una experiencia que desde un dolor físico o sentimental no he comprendido qué es lo que ocurre, simplemente sé que he sentido ese dolor físico o sentimental. En mi mente se produce lo que nosotros llamamos un almacenamiento defectuoso. Es decir, si mi mente consciente fuera pues como un ordenador, estaría guardando todas mis experiencias de vida, conceptos externos, etcétera, en carpetitas ordenadas de lo que me gusta, de lo que no, de lo que he vivido, de cómo lo he vivido, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, en el inconsciente no habría orden, estaría todo desordenado en una carpeta de peligro, ¿vale? Una carpeta que dice peligro, una carpeta que mi mente intentará evitar, porque eso me lleva a sentirme mal, a tener un sufrimiento, ¿vale? Cuando en una experiencia de vida tenemos ese almacenamiento defectuoso, esa incomprensión que empieza a instaurarse en mi mente empieza a asociar todo lo que en ese momento está recabando como información a través de los sentidos. Y como he dicho antes, imaginaos una experiencia donde estoy sintiéndome totalmente mal desde esa incomprensión y estoy en una sala de este tipo, de este color, ¿no? Pues directamente mi mente puede asociar que ese color tiene también que ver con esas emociones negativas que estoy percibiendo, con ese sufrimiento que estoy percibiendo. Aquí siempre a veces nos gusta contar un poco alguna historia, ¿verdad? Sí. ¿Y quieres contar tú la tuya o cuento yo la mía? Si quieres cuento yo la mía. Yo, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era pequeño, pues recuerdo que en mi casa pues había como mucha sobreprotección, por lo menos hacia mi persona, ¿no? Entonces, yo siempre que me relacionaba con los demás, me relacionaba a través de otras personas o con otras personas. Pues a lo mejor si iba a la calle, pues con mi madre, o si salía con amigos, con mi hermano mayor, ¿no? Entonces era como que siempre había una sobreprotección, ¿no? Yo salía a la calle, sal con tu hermano, iba con mi madre, ella era la que se comunicaba a través de mí, ¿no? O yo me comunicaba a través de ella, ¿no? Mejor dicho. Entonces, bueno, llegó un momento de mi vida pues que yo tenía que ir al colegio, ¿no? Preescolar, lógicamente, ¿no? Y a mí nadie me había explicado qué era eso de ir al colegio, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que el día antes fue cuando yo me enteré que iba al colegio, ¿no? Y yo recuerdo que lo viví con mucho pánico, ¿no? Decía, pero bueno, mira lo que me ha dicho mi hermano, que dice que tengo que ir mañana al colegio, o sea, no es verdad, ¿no? Dice, sí, mañana tienes que ir, que me quedé en shock, ¿no? Digo, ostras, que eso, y ahora ve cómo sobrellevo yo eso, estando yo solo en un sitio con más niños. Y no tenía Claro, es un niño que entiende por colegio. Si no se lo explican, lo único que entendió, en este caso, es que se tenía que ir de su casa y no estar con su familia, con gente extraña, toda la mañana. Claro, para mí era estar solo y encima tener que comunicarme y interactuar por mí mismo, cuando yo eso no lo había hecho nunca, ¿no? Entonces para mí era algo que no sabía cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, bueno, llegué hasta allí, el día siguiente con mucho miedo, llorando, mamá que no quiero irme, ¿no? En fin, fue un drama, ¿no? Para mí. Entonces, bueno, yo que no me quería separar, tal. Total, al final me metí para adentro, pero con muchísimo miedo, ¿no? Entonces, claro, yo ahí ya estaba recabando las cosas de una forma totalmente inconsciente, no era todo lo que estaba viviendo era desde la total incomprensión y de no saber cómo afrontar eso, ¿no? Ahí ya te estabas sintiendo abandonado. Totalmente abandonado, claro. Yo ya estaba teniendo un sentimiento de abandono, de que como que no... De hecho, anteriormente ya había tenido otros episodios de abandono que con el paso del tiempo me he ido dando cuenta, ¿no? Pues de que mi madre me dejaba con mi abuela. Yo eso, a lo largo del tiempo, le dije, bueno, es normal. Ella tenía que trabajar, me tenía que dejar con mi abuela.
pero mi mente inconsciente, en mi incomprensión, en mi miedo, no estaba esa lógica del adulto. El niño se sentía abandonado. Importante esto que está diciendo Daniel. No es lo que mi intelecto adulto comprende, es lo que el ego, el intelecto de niño, no comprendió. Él entendió que lo estaban abandonando. Claro, el adulto dice, no lo abandonan, está yendo al colegio. Eso el niño no lo entiende. Si no se lo explican, el niño no lo entiende. De hecho, eso es muy interesante analizarlo, porque muchas veces cuando somos adultos pensamos, no, pero eso yo ya entiendo que tenía que ser así, pero indaga, porque el adulto sí lo entiende, pero ¿lo hemos comprendido realmente desde esa comprensión o esa incomprensión del niño? Tenemos que indagar en eso, porque ya pensamos que lo vemos como un hecho natural, pero después nos damos cuenta de que eso nos sigue condicionando en nuestro momento presente, de que ese abandono sigue estando presente, ¿no? Entonces tenemos que recabar, tenemos que indagar, tenemos que darnos cuenta de si eso realmente lo tenemos entendido, hemos llegado a una comprensión real de lo que sucedió. Es una reconciliación entre mi ego adulto y mi ego niño. Y ahí se produce un diálogo interno donde mi ego adulto le da comprensión a la incomprensión que mi ego niño no tenía. Entonces, bueno, al final pues nada, yo llegué a la clase, me sentaron con 2 niñas al final de la clase, se me notaba muchísimo el miedo. ¿Qué ocurre? Que esas 2 niñas con las que me senté, pues fui un foco totalmente para que se metieran conmigo, ¿no? Entonces yo recuerdo que me dieron una hoja con un pez para que lo pintase yo con colores, ¿no? Y un pescadito, ¿no? Un pescadito, sí, de un dibujito. Y recuerdo que fui a pintarlo y me dijeron, niña, no, píntalo de negro, que nosotros ahora lo pintamos también de negro. Entonces yo, claro, para integrarme, ¿qué hice? Pues pintarlo de negro. ¿Qué ocurrió? Que las niñas, lógicamente, pues no iban a pintar de negro. Me dijeron, la pinta de negro, nosotros lo pintamos de colores, ¿no? Y se metieron conmigo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a... Las cosas de los malos. Claro, yo lo pasé fatal. Fijaos que se están mezclando lo que es emoción con intelecto, porque se está mezclando lo que es el sentimiento de abandono, de falta de, entre comillas, de cariño que él tenía, ¿no? de su madre y de su padre, de la familia, con lo que es un juicio externo desde un intelecto. Él no le dio importancia a pintarle el pescado negro. ¿Por qué? Porque no había tenido esa experiencia de vida antes. No entendió que había una norma social en la cual pintar un pescado de negro pues es algo raro, ¿vale? De hecho, pues bueno, eso, al final, todo eso que estaba percibiendo en ese entorno, pues ya lo catalogué como de peligroso. De tal forma que todo lo que me recordase a ese entorno, al final yo lo somatizaba con pánico, con miedo. Entonces, entornos que me recordasen de alguna forma a un colegio, a una clase, etcétera, yo ahí no podía estar porque me sentía que algo malo me iba a ocurrir. Me sentía en peligro. Entonces, claro, eso, si no le damos luz, si no le damos comprensión, si no entendemos qué es lo que ocurrió ahí, yo voy a seguir somatizando ese miedo sin saber de dónde viene ese miedo. Entonces tengo que saber, tenemos que indagar en el origen del miedo. Al final no fue lo que ocurrió en esa clase, fue lo que ocurrió incluso anterior a esa clase. Fue el sentimiento de abandono que tenía yo incluso de antes, lo que me condicionó. ¿Y solo con darle luz eso se cura? Total, no es que se cure, porque no hay nada que esté enfermo, se diluye. Digamos que entiendes esa incomprensión, entonces la incorporas en tu vida no con rechazo, sino pues con aceptación, ¿no? Con amor, digamos, ¿no? Pero hay unos pasos, digamos, que tenemos que seguir, por así decirlo, para que eso se diluya. Yo lo puedo entender, le puedo dar comprensión, pero si no actúo en consecuencia, nada va a cambiar. O sea, yo tengo que, sí, me doy cuenta de que viene de ahí, pero ahora no voy a seguir con los mismos patrones. Si sigo con los mismos patrones será mi elección, pero voy a seguir con los mismos miedos, reestimulándolos. El permitirme conocerme a mí mismo con los actos, también va a hacerme ver que realmente yo soy otra cosa a lo que creía ser. Y eso es importante. Ya, pero el que te dé luz, lo comprendas mentalmente e incluso lo cambie, no quiere decir que lo que te hizo daño te lo hizo. No, el problema es que el daño vas a entender que no era contigo, sino que había un daño ya anterior en la propia persona que te hizo daño. El empatizar con tu incomprensión hace empatizar con la incomprensión del otro. Es decir, hace darte cuenta que el otro no te lo está haciendo tampoco voluntariamente, sino con su propia incomprensión. Eso hace que en vez de tener rencor, pues se transforme en aceptación y empatía. Con esto, evidentemente, hay un proceso que vamos a ir trabajando en estos talleres. Sé que a algunos os puede sonar raro, pero aquí mismo hay personas que han tenido un proceso similar
Claro, ¿por qué lo digo? Porque desgraciadamente el ego, si no les das constataciones, pues no se lo creen, van a decir, sí, claro, aquí hay dos niñatos diciendo eso, pero eso de donde, pues sí, aparte de que nosotros lo hayamos podido experimentar, hay más personas aquí que también lo han experimentado. Pues sí, Julia es una, totalmente. y Sandra es otra. Entonces, bueno, es más simple de lo que creemos, porque es una invención. Si partimos de esa base de que el miedo no existe y es una invención, ¿cuánto tiempo tardas en quitártelo? Lo que tú quieras. Si quieres que sean 1 minuto, 1 minuto. Si quieres que sean 2 meses, pues 2 meses. Si piensas que lo vas a tener toda la vida, por más que indagues, lo vas a tener toda la vida. ¿Vale? Vamos a irlo trabajando. No, que sí, que el miedo quizás te lo puedas quitar, pero no sé si el dolor te lo puedes quitar. Sí. Con aceptación se convierte. Ten en cuenta que un dolor es una incomprensión. Si la incomprensión tiene luz, lo que brota de la incomprensión es un reconocimiento también en ti y en los demás, porque la experiencia que el otro te ha puesto a disposición es un regalo. Es un regalo para conocerte a ti misma. Dice que el dolor es una incomprensión. Entonces tú llegas a comprender que esas niñas torturadoras no querían realmente hundirte la moral, ¿no? Llegas a, claro, Te hundieron, ¿no? claro, Era personal con él. Por eso te Hubiera decía. pasado exactamente lo mismo si hubiera habido otro niño o otra niña. claro, No era con él. claro. Se da cuenta de que los... Si hubiera habido otro, no hubiera... No, simplemente se dan cuenta de que los egos se reconocen entre sí. Al final, esas niñas lo que estaban expresando al final es su miedo. Es lo que yo iba a decirte. Claro. Totalmente. Estaban expresando el miedo que tenían ellas mismas. Entonces, entendiendo que al final es una expresión del miedo de otra forma, es que... Yo tengo miedo que me juzguen. ¿Qué hago? Juzgo yo antes y así a mí no me juzgan. Exacto. El problema es que yo percibo, mi ego percibe quién puede ser el débil. Y ahí es donde ataco, al que mi ego cree que es con el que puede reestimular su incomprensión. Y eso lo vamos a ver en los egos, porque más adelante, como sabéis, lo vamos a trabajar con los pitufos. El ver qué ego tengo, qué forma tiene y cómo en mi vida lo reestimulo con las personas de mi entorno y en qué roles. Pero la realidad es que se crea una relación de necesidad de incomprensión. Y eso es muy interesante. ¿Y podría ser que alguna niña no tuviera miedo, sino que sencillamente fueran crueles? No, el niño no entiende de crueldad, simplemente entiende de diversión incluso. A lo mejor ni siquiera era la propia incomprensión, a lo mejor simplemente estaban jugando. Solo que él ya estaba con un dolor sentimental previo. Por lo tanto no estaba percibiendo eso simplemente como un juego, sino directamente como un juicio. Porque ya él venía predispuesto a pasarlo mal. Porque ya se sentía abandonado, él ya se sentía solo. Por lo tanto, aquello lo interpretó como un ataque directo contra él. A lo mejor ni siquiera las niñas iban en contra de él. Puede ser que sí, puede ser que no. Estamos un poco divagando, ¿no? Pero están las dos opciones. Que sea la propia incomprensión de la niña para sentirse más que los demás, o simplemente que fuera un juego para ella. Sí, además que sabes qué pasa, que al final, ¿qué importancia tiene lo que esas niñas estuviesen viviendo? O sea, yo puedo aceptar lo que me ocurrió, yo puedo aceptar lo que me ocurrió en mí, pero lo que no puedo pretender es ni entender a las otras personas ni pretender cambiarlas, porque ahí ya me pierdo totalmente. Sí, lo que importa a efectos prácticos es Lo que yo percibo, lo que yo me solucionar lo siento, suyo. efectivamente. Pero quiero decirte que puede ser que no todo tenga explicación. Y que Absolutamente todo, porque el mal no existe. Y eso te lo digo ya así de claro. No es optimista. No, de verdad, es que el mal es la expresión del amor. Y sé que esto te va a sonar raro, pero la realidad es que el mal es una expresión también de amor. Porque en el fondo lo que entendemos por mal a veces es las situaciones que nos llevan sí o sí a dar un paso que no queremos dar. Pero yo no lo quiero dar, pero ese paso me va a llevar a algo. Es como la guerra. Todo el mundo quiere la paz, pero ¿no nos damos cuenta de que el ser humano ha creado la guerra? No es que exista el mal por sí solo, es que hemos creado una comparativa de lo que está bien y lo que está mal. Eso por naturaleza no existe. ¿Los animales entienden del mal o del bien? No, entienden del peligro, ¿no? Del instinto. Evidentemente sí, pero no de todo lo demás que son creencias, ¿vale? Ni juicio de valores. Entrar en ese juicio de valores nos lleva a entrar en la guerra del ego que hemos visto antes desde el intelecto, que además va a estar asociada y distorsionada con la parte emocional que hayamos tenido, ¿vale?
Aquí hay mucha telita que cortar, como se suele decir, y lo vamos a ir viendo. Claro, eso, claro, si tú dices el mal te va a provocar las experiencias que te van a hacer superar, está muy bien. Pero si te provoca las experiencias que te van a hacer hundirte. Es que te tienes que hundir para encontrarte. Si alguien no se hunde, no se va a encontrar. A menos que ya esté, entre comillas, con el ego rendido. Rendido me refiero que no pone resistencia y me permite conocerme. Por eso hacemos las dinámicas. Nosotros para eso somos un poco jodidos. En el sentido de que las dinámicas vamos a que el ego se rinda, pero no con daño. Lo tratamos con un juego. Pero para que el ego comprenda que lo que él interpreta de un modo como creencia, a lo mejor no es tal cual cree que es. ¿Vale? Y por eso hacemos las dinámicas, para trabajar con la incomprensión que tenemos inconsciente y que el ego lo comprenda que hay una incomprensión. Es como hacer un puzzle y cuando el ego ve el puzzle dice, anda, pues es verdad, ahí ya no puedo hacer nada más, porque veo que es verdad. Entonces se enciende la bombilla, el clic, y se diluye el rencor, digamos, asociado a esa incomprensión. Porque al final el rencor, el aceptar que hay un mal, lo que me lleva es directamente a condicionarme, a someterme a mí mismo, ¿vale? Y también, por ende, a juzgar y someter a los demás, ¿vale? Entonces sacamos las cosas de la carpetita de peligro cuando entendemos todo Claro. eso y las colocamos con los demás. Claro. Decimos, ya, esto ya no es peligro. Absolutamente todos estos conceptos que estamos hablando los vamos a trabajar en dinámica. Ya lo hemos hecho en otros cursos y lo vamos a hacer para que todo lo que estamos diciendo no se quede en una teoría. Lo llevéis a la práctica y lo veáis en vuestra propia vida, en vosotros mismos, ¿vale? Nosotros no estamos compartiendo una teoría. No somos cocineros que nunca han cocinado, ¿vale? En ese sentido nosotros ya nos hemos hecho nuestro menú y todo lo que tenemos que hacer y seguimos haciéndolo. Entonces compartimos el sabor de la comida, no solamente la receta, ¿vale? Para que vosotros también aprendáis a cocinar vuestra vida, ¿vale? Entonces, claro, cuando se produce ese almacenamiento defectuoso, yo después en otras experiencias de vida voy a ir reestimulándolo, lo que ha contado Daniel. ¿Me permites, no, Dani? Sí, claro. Él empezó con algo muy simple, asociación de entorno, personas y sentimiento de abandono afectivo por parte de la familia. Pues él estaba asociando conceptos que en su mente, importante, la mente inconsciente no entiende de lógica, entiende de asociaciones. Ahí asoció muchos conceptos y asoció el concepto de que tener, digamos, una independencia le llevaba a no tener amor en su vida. Y su ego adulto sufrió el pensar, el que realmente ser independiente le lleva a estar abandonado, a que nadie lo ame. Eso es una distorsión que se crea y que además se reestimulaba cada vez más con entornos laborales, porque lo más parecido a un colegio es el entorno laboral o social, ¿vale? Entonces, bueno, con pequeños matices, para no contar tampoco la vida de Dani, si él no quiere, ¿vale? Todo eso que ocurre, que si yo reestimulo en mi momento presente ese sentimiento, lo que yo estoy haciendo es sentirme tal cual me sentí en ese pasado, pero con mayor potencia, porque a mayor reestimulación, es decir, a mayor veces que en mi día a día me sienta como me sentí en esa primera incomprensión por creer que eso se está volviendo a producir, cada vez va incrementándose más la incomprensión. Y es muy curioso porque la incomprensión, las asociaciones que hace la mente muchas veces no son ni lógicas, en el sentido de que yo puedo percibir, o sea, puede haber que un entorno me lo recuerde porque sea muy parecido, pero hay cosas, hay veces que puede ser una persona, la expresión de una persona, la cara de una persona, puede ser unos roles de personalidad. Puede ser incluso un entorno que no sea ni parecido, pero que haya algo que mi mente asocie a ese momento concreto y que en ese momento empiece a sentirme mal y yo diga, ¿pero por qué me estoy sintiendo mal? Entonces, si lo analizamos y vemos, al final encontramos la conexión con ese momento del pasado, y esas son las asociaciones que va haciendo la mente en ese momento presente. Trae ese recuerdo del pasado y lo somatiza como si lo estuviese viviendo en ese mismo instante. Me siento igual e incluso incrementado de todas las veces que lo he ido reestimulando a lo largo de mi vida. Importante.